Buenos días a todos. Bienvenidos a esta tercera sesión del curso de casos clínicos en enfermedades raras de la Farmacia Hospitalaria de la Comunidad Valenciana. La verdad es que me hace mucha ilusión estar aquí. Es mi primera actividad dirigida como presidente de la Sociedad Valenciana de Farmacia Hospitalaria. Bueno, más que dirigida, codirigida con Andrés Navarro y con José Luis Poveda. Y bueno, pues me hace la verdad que muchísima ilusión arrancar. He sido el tercero después de ellos dos en las dos sesiones anteriores, pero tenía muchas ganas de estar con vosotros. Esto es algo diferente, no por el hecho de que sea online, sino porque en él converge en formación, en esta actividad converge la formación, converge la comunicación y las relaciones para compartir experiencias que además también, y yo creo que esto lo sabéis todos, se van a ver reflejadas en un documento final, en un libro donde se van a unar todos estos casos clínicos, que va a ser un compendio del trabajo colaborativo de la farmacia hospitalaria en la Comunidad Valenciana. Bueno, yo espero que sea la primera de muchas experiencias de este tipo que podamos hacer desde la Sociedad Valenciana, y desde aquí ya también quería abriros a todos las puertas para cualquier idea que requiera del apoyo de la Junta, que sabéis que tenéis, y la verdad que bueno, estamos abiertos a poder hacer cualquier cosa de este tipo que os pueda interesar. Yo no quiero robar mucho más tiempo. Hoy tenemos una nueva enfermedad rara, es la porfiria hepática, de la que vamos a hablar desde aquí, desde el Hospital General Universitario de Castellón. Este caso clínico que os vamos a presentar, acompañado de la teoría de esta enfermedad rara, ha sido tutorizado por Virginia Bosso Ribelles. Ella es doctora en farmacia, es especialista en farmacia hospitalaria, se formó en la FE y luego pues hemos pagado su cláusula de rescisión y nos la hemos traído aquí a Castellón. Cuando uno tiene dinero no hay problemas. Bueno, ella es la tutora y la que ha coordinado un poco este proyecto, que nos va a presentar María Fortanet. Ella es nuestra R4, es una de nuestros dos R4. Lleva vinculada a nosotros bastante tiempo porque hizo aquí las prácticas tuteladas. Luego yo también he tenido la suerte de poder trabajar con ella y darle clases en la formación FIR, y finalmente tuvo plaza y está aquí con nosotros ya más de 3 años. Una residente con una gran progresión, y yo creo que eso lo vais a ver refrendado en la presentación que nos va a hacer. Sin más, vamos ya al lío. Recordar todos que cualquier pregunta que tengáis, a través de la pestaña de vuestra derecha donde pone preguntas, ir transmitiéndola, y al final yo se las leeré a María y podemos hacer un pequeño debate una vez escuchado el caso clínico y la exposición que María nos tiene que hacer. María, muchas gracias. Cuando quieras, todo tuyo. Vale, perfecto. Muchas gracias, Raúl, por la presentación. Voy a compartir pantalla. A ver. Ya la vemos, María. Vale. ¿Veis la pantalla? Sí. Vale, perfecto. Pues primero de todo quería dar las gracias a la Sociedad Valenciana de Farmacia Hospitalaria por la organización de este curso. Hoy voy a hablar de la porfiria hepática. ¿No se pasan las diapositivas? Vale, ahora, primero de todo voy a empezar la sesión con un caso clínico. Aquí os presento a Lourdes. Lourdes es una mujer de 44 años que ingresa a urgencias por un dolor abdominal intenso con estreñimiento, vómitos, una hematuria macroscópica y episodios de visión borrosa. Como antecedentes a destacar es que hace 12 días que fue intervenida mediante una inserción de catéter doble J debido a cólicos nefríticos que presentaba la paciente. En la exploración en urgencias se aprecia una alteración electrolítica en la analítica y una alcalosis respiratoria con un posible contexto de pérdidas gastrointestinales. La paciente inicia con tratamiento sintomático y administración de fluidoterapia con reposición de electrolitos. Tiene una buena respuesta y finalmente ingresa la paciente para un control evolutivo. Durante las primeras 48 horas de ingreso
La paciente continúa con dolor abdominal refractario a analgesia y en el TAC se diagnostica de un urinoma y, por tanto, pasa a cargo de urología. Durante el ingreso en urología, la paciente continúa con ese dolor abdominal, presenta hipertensión, episodios de ansiedad y en una analítica de control observan una hiponatremia más severa que al ingreso y requiere un elevado aporte de fluidos hipertónicos para su resolución. Por tanto, se sospecha de un síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética y pasa a ser seguida por nefrología. Durante todo este ingreso empiezan a aparecer síntomas neurológicos, debilidad muscular, parestesias, pérdida de fuerza progresiva, siendo más alarmantes a partir del día 18 del ingreso, donde se realiza un seguimiento por neurología en la cual descarta una patología aguda a nivel central por pruebas de imagen y tras la valoración de todos estos síntomas de la paciente se sospecha de una porfiria aguda intermitente y la paciente ingresa a UCI por una posible progresión del deterioro neurológico. Y bien, ¿qué sabemos de las porfirias más allá de lo que hemos estudiado para el FIP? Pues bien, las porfirias son un grupo heterogéneo de enfermedades metabólicas, mayoritariamente hereditarias y originadas por la alteración de la actividad de las distintas enzimas que participan en la ruta de biosíntesis del grupo hemo, un componente vital para el organismo ya que forma parte de diferentes moléculas como la hemoglobina, la mioglobina y los citocromios. Aquí podemos ver la ruta biosintética del grupo hemo. Puede presentarse en todas las células, pero presenta mayor actividad en la médula ósea y en el hígado. Es igual en ambos tejidos, pero el control de la síntesis puede diferir en las enzimas. La ruta metabólica se inicia en la producción del ácido aminolevulínico por parte de la alasintasa, que sería el paso limitante en el hígado. Esta enzima está regulada principalmente por el grupo hemo, por una retroalimentación negativa y posteriormente se desencadena una serie de reacciones químicas catalizada por 7 enzimas diferentes que dan lugar a intermediarios de porfirina hasta que finalmente se constituye el grupo hemo. Aquí podemos ver que cualquier alteración de estas 7 enzimas que forman parte de la ruta biosintética del grupo hemo van a llevar a la aparición de porfirias. Las distintas deficiencias enzimáticas se caracterizan por un patrón específico de acumulación y excreción de moléculas intermediarias que van a ser las responsables de las manifestaciones clínicas de la enfermedad y también van a servir de ayuda para el diagnóstico bioquímico del laboratorio. En cuanto a la clasificación, dependiendo del tejido en que predomina el defecto metabólico, se pueden distinguir 2 grandes grupos de porfirias. Tendríamos las eritropoyéticas y las hepáticas. Y desde el punto de vista clínico, las porfirias se pueden dividir en agudas, en cutáneas y formas mixtas. Las porfirias hepáticas, como bien he dicho, son trastornos mayoritariamente hereditarios y el defecto enzimático se transmite con una herencia autosómica dominante en la mayoría de ellos, exceptuando, como podemos ver aquí, 3 porfirias que serían autosómicas recesivas. Los pacientes heterocigóticos van a conservar una actividad enzimática de aproximadamente el 50%, y los pacientes homocigóticos la actividad enzimática va a ser mucho menor, alrededor de entre un 1 y un 17% dependiendo de la enzima. Por tanto, la frecuencia y la gravedad de la clínica en estos pacientes va a ser más predominante. La mayoría de pacientes son portadores asintomáticos y de estos alrededor de un 10 o un 20% de estos portadores va a presentar la enfermedad en algún momento de su vida. Para la aparición de estos síntomas o el desencadenante de estos ataques, de la aparición de los síntomas,
sería necesario precipitarse por diferentes factores. Estos factores que podemos ver aquí, entre algunos fármacos, drogas, alcohol, cambios hormonales, sobre todo en las mujeres en la premenstruación o en el embarazo, van a provocar un aumento de la producción del grupo hemo mediante la activación de la ala-sintasa, que es una enzima, como ya bien he dicho, limitante de la síntesis del grupo hemo en el hígado. Esto va a ocasionar un acúmulo de los precursores de las porfirias, como el ácido aminolebulínico o el porfobilinógeno, y su acúmulo en los tejidos va a ser el responsable de la clínica. La frecuencia y la intensidad de estos episodios es muy variable. Aquí podemos ver una tabla con las características de todas las porfirias y hoy nos vamos a centrar en la porfiria aguda intermitente y en el déficit de la ala deshidratasa como las dos porfirias hepáticas agudas. Algunos datos de la porfiria hepática aguda ocurre en el 80% son mujeres en edad fértil entre los 15 y los 40 años y la prevalencia, como podemos ver, serían de portadores 1 cada 10.000 habitantes y de estos serían casos entre 1 y 5 cada 100.000 habitantes según la zona geográfica, con una mortalidad alrededor del 10%. Con estos datos de prevalencia están consideradas enfermedades raras. Bien, si volvemos al caso clínico, Lourdes es una mujer de 44 años con un probable desencadenante que sería la anestesia empleada para la colocación de la doble J. Y realizando una revisión de su historia familiar, se pudo averiguar que su madre estaba diagnosticada de enfermedad mental, también tenía dolores abdominales y llegó a tener un ingreso por hilo obstructivo sin causa justificada y falleció por un hepatocarcinoma. En cuanto a la sintomatología, las crisis porfíricas, el síntoma más frecuente sería el dolor abdominal intenso que puede ir acompañado de trastornos neurológicos que incluso pueden llegar a progresar a parálisis y también trastornos psiquiátricos, además de náuseas, vómitos, hipertensión arterial, hiponatremia, otros síntomas más inespecíficos. En cuanto a la patogenia de estas crisis agudas, se postula que la toxicidad es debida a estos precursores porfirínicos y también al déficit del grupo hemo, ya que va a repercutir a nivel neuronal en la producción de algunos neurotransmisores. En cuanto a las lesiones hepáticas en las porfirias, aunque sí que es posible en el resto de porfirias, sobre todo las porfirias hepáticas mixtas, en la porfiria hepática aguda no se detecta alteración de la funcionalidad hepática y tampoco es frecuente la seropositividad del virus de la hepatitis C. Sí que se han visto casos aislados de hepatocarcinomas en pacientes con porfiria aguda intermitente. En cuanto a la sintomatología que presenta Lourdes, presenta la triada característica de la porfiria intermitente aguda, que serían los síntomas neurológicos, el dolor intenso abdominal sin explicación y los síntomas psíquicos. El diagnóstico precoz es difícil, pero sería vital para evitar el retraso del tratamiento adecuado y si se retrasa este tratamiento se puede resultar con lesiones neurológicas irreversibles o incluso la muerte de los pacientes. Ante la aparición de estos síntomas inespecíficos en los pacientes habría que realizar un diagnóstico diferencial con otras patologías ya que cursan con una sintomatología similar, como bien puede ser el dolor abdominal agudo o la debilidad muscular y parestesias y que tienen una mayor prevalencia, para poder descartar estas causas y finalmente sospechar por un cuadro agudo de porfiria. Ante esta sospecha del cuadro agudo de porfiria, por presentar una sintomatología compatible, se recomienda realizar pruebas de diagnóstico rápido.
Aquí podemos ver dos de ellas cualitativas, que sería exponer la orina a oxígeno y a luz, y en paso del tiempo adquiriría un color rojizo. Y también tenemos el test de Hosp, en el cual, mediante la adición de un reactivo de manera rápida, la orina pasa a tener un color rojo. Además, también está la determinación de porfirinas de manera cuantitativa, en la cual se puede determinar el porfobilinógeno y el ácido aminolebulínico en orina, y vamos a ver que están aumentados en casos de porfirias hepáticas agudas. Para confirmar el diagnóstico se realiza un análisis de la actividad enzimática y un estudio genético para identificar las mutaciones de los genes y de qué porfiria estamos diagnosticando. Además, también está recomendado realizar un estudio familiar para poder identificar los pacientes asintomáticos con riesgo de padecer la enfermedad. En cuanto al diagnóstico realizado a Lourdes, se realizó un análisis de la orina para valorar las porfirinas, el porfobilinógeno y el ácido aminolebulínico, en el cual se vio que estaban todos ellos aumentados. Y también se realizó un estudio genético en el cual se detectó una variante patogénica del gen que codifica para la enzima hidroximetilvilano sintetasa. Es la tercera enzima en la ruta biosintética del grupo hemo. Esta variante patogénica va a producir un codón de parada prematuro en la síntesis de la enzima. En cuanto al tratamiento de estos pacientes, una vez ya se ha realizado el diagnóstico, hay que implementar un tratamiento sintomático para evitar que ocurran las complicaciones neurológicas. En cuanto al tratamiento sintomático, sería la administración de analgésicos para el dolor, el tratamiento de las alteraciones psiquiátricas, también habría que tratar las náuseas y los vómitos, corregir la hiponatremia y las diferentes alteraciones electrolíticas. Se recomienda instaurar un aporte de glucosa elevado, ya que la glucosa tiene un efecto inhibitorio sobre la enzima a la sintetasa y, por tanto, va a reducir esta acumulación de los intermediarios porfirínicos. En cuanto al tratamiento etiopatogénico de esta enfermedad, se emplea el uso de emina, que en cuanto a la dosificación de 3-4 miligramos kilo al día durante 4 días por vía central, con una dosis máxima de 250 miligramos al día. La acción de este componente es que va a inhibir a la sintasa, por tanto se van a reducir también los componentes porfirínicos. Se ha visto que el paciente tiene una mejora entre las 48 y 72 horas tras la administración de este componente. Bien, nuestra paciente Lourdes, ante esta sospecha de porfiria intermitente aguda, inició durante la estancia en UCI el tratamiento con emina intravenoso, 250 miligramos al día durante 4 días. Se apreció una mejoría de los síntomas, sobre todo neurológicos, por lo que la paciente fue dada de alta a planta. Durante la estancia en planta sí que presentó una mejoría del estado general, pero se decidió continuar el tratamiento debido a una importante debilidad tanto a nivel de extremidades como facial que aún presentaba. Finalmente, la paciente fue dada de alta 15 días tras iniciar el tratamiento con emina, con una mejoría del dolor abdominal, la normalización de la hiponatremia sin requerir tratamiento al alta. Continúa el tratamiento con rehabilitación para mejorar la movilización y los síntomas neurológicos, y se realizó un control de porfirinas, siendo este ya negativo y viéndose que el parénquima hepático era normal. En cuanto a la prevención de esta enfermedad, lo más importante sería buscar y eliminar las causas desencadenantes,
Algunos pacientes se ha visto que se benefician por un trasplante hepático, sobre todo pacientes pobres respondedores a la terapia con hemina o episodios refractarios con baja calidad de vida. También la profilaxis con hemina se ha empleado en algunos casos de pacientes, sobre todo pacientes con ataques agudos de porfiria de manera cíclica, en la cual se administra la hemina semanal o quincenal de manera intravenosa por vía central para evitar estos ataques agudos cíclicos. Y finalmente tenemos el Givosiran. El Givosiran está indicado para el tratamiento de la porfiria hepática aguda en adultos y en adolescentes a partir de 12 años. El Givosiran es un ácido ribonucleico pequeño de interferencia de doble cadena. Actúa mediante un mecanismo de silenciamiento posttranscripcional de genes específicos. En este caso va a causar la degradación del ARN mensajero para el ácido aminoleucolínico sintasa, específicamente en los hepatocitos, a través de una interferencia con este ARN mensajero que va a resultar con una reducción de la síntesis del ácido aminoleucolínico sintetasa hacia el valor normal y va a causar la disminución de los niveles de intermediarios neurotóxicos porfirínicos, como sería el ácido aminoleucolínico y el porfobirinógeno, que son los principales causantes de las crisis y las manifestaciones de la porfiria hepática aguda. Aquí podemos ver el ensayo fase 3, aleatorizado con placebo doble ciego, que se llevó a cabo para la aprobación del Givosiran y también la extensión de este para la evaluación a 30 meses de tratamiento, que aún está en periodo de estudio. En cuanto a la eficacia, el objetivo primario, se aprecia una reducción significativa de la tasa de crisis aguda de porfiria en los pacientes en tratamiento con Givosiran frente al placebo, con una reducción alrededor del 75%. Esta reducción de los ataques se mantuvo en los pacientes que continuaron el tratamiento con Givosiran durante el periodo OLED, como podemos ver aquí. Y también los pacientes que cambiaron de tratamiento con placebo a Givosiran, también se ha visto una reducción de los ataques similar a los pacientes en tratamiento con Givosiran desde el inicio. En cuanto a los objetivos secundarios, también se ha visto una mejoría a favor del Givosiran frente al placebo. En las reacciones adversas que se produjeron en al menos un 5% de los pacientes, las podemos ver aquí, que serían principalmente náuseas y reacciones en el lugar de la inyección, y un paciente tuvo que interrumpir el tratamiento por elevación de transaminasas. En cuanto al perfil de seguridad durante el periodo de extensión hasta ahora evaluado de 12 meses, de 18 meses, sería similar al visto en el ensayo Advisor. En cuanto a la dosificación del Givosiran, se dosifica a 2,5 miligramos por kilo de peso real con una administración por vía subcutánea una vez al mes. Actualmente está autorizado por la Agencia Española del Medicamento desde el 2020, pero su comercialización no fue efectiva hasta septiembre de este año. Y aquí podemos ver los criterios de financiación del fármaco. Cuando nos solicitaron el inicio de Givosiran para nuestra paciente, aún no estaba comercializado aquí en España y, por tanto, hubo que realizar la solicitud a través de medicamentos especiales. Lourdes ya lleva actualmente 8 meses de tratamiento con Givosiran, durante los cuales no se ha producido ningún ataque agudo de porfiria. Se ha visto una mejoría del dolor significativa y además también han desaparecido las parestesias y los demás síndromes neurológicos que presentaba la paciente. Como efecto adverso que ha tenido durante el primer tiempo de tratamiento sería itus de repetición, que actualmente está resuelta. Bien, para finalizar, decir que estamos frente a una enfermedad rara con ataques agudos difícilmente diagnosticados de manera precoz,
por la clínica que presentan y un elevado riesgo de desarrollar complicaciones neurológicas irreversibles, con opciones de tratamiento limitadas al tratamiento sintomático y a la administración de EMINA. El Givosiran es un fármaco preventivo de estos ataques con una administración mensual y aún pendiente de resultados a largo plazo, pero parece ser un fármaco de utilidad para la porfiria hepática. Y nada, dar las gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, María. La verdad que ha sido una presentación excepcional. Yo por lo menos así la he vivido. Nos has guiado por esta enfermedad, ahí combinando el caso clínico con las partes teóricas, y yo creo que nos ha servido de formación a todos aquellos que no tenemos demasiada o que no hemos tenido la posibilidad de trabajar con este tipo de enfermedad. Recordaros a todos que cualquier pregunta que tengáis para María la podéis transferir a través de la pestaña de preguntas, no del chat, por favor. Bueno, yo tenía una pequeña... Escuchándote, me ha faltado algo, ¿no? Ese defecto que tienen, ¿no? Eso nos dicen los clínicos, el farmacéutico que siempre está con la eficiencia o con la parte del gasto, ¿no? Las enfermedades raras sabemos la dificultad que suponen, y por eso estamos aquí hoy, ¿no? Con esta enfermedad y con el curso de casos clínicos. Son enfermedades con Ns muy pequeñas, con poca investigación, con mucha dificultad en el diagnóstico, y así se ha mostrado en el caso de Lourdes, ¿no? Hasta que se consigue el diagnóstico, pues la verdad que resulta altamente complejo, con alternativas terapéuticas limitadas, que también, y eso nos tenemos que congratular todos, cada vez son más, ¿no? Y hay más opciones. Aquí ya tenemos un par, ¿no? Y eso yo creo que es muy importante. Pero no nos has puesto nada del otro problema de las enfermedades raras, ¿no? Que es el alto impacto. El tema del precio, hemos quedado ahí que hay una dosis mensual, con lo cual son unas dosis 12 meses al año, 12 administraciones. ¿Tiene el Givosiran alto impacto? Esa es la pregunta. Y también he visto que tenías una tabla ahí de ratio de dosificación por peso. No sé si el alto impacto también está condicionado por el peso. Pues bien, el precio de financiación del vial serían unos 14.000 euros aproximadamente por vial. Hay que tener en cuenta, como bien has dicho, la dosificación por peso. Pacientes que pesen más de 80 kilos van a requerir el uso de 2 viales, por tanto, esto va a incrementar al doble el gasto que supone una administración. Como bien has dicho, son 12 administraciones al año, a unos 14.000 euros más o menos el vial. Me queda claro que es alto impacto. y esto, aprovechando también un poco, ¿no? A ver, es un vial subcutáneo, pero de 14.000 euros. Entonces, ¿cómo estamos gestionando? Porque yo tampoco lo sé, como no salgo de aquí de mi despacho, no me entero. ¿Cómo estamos gestionando esto? Claro, porque, a ver, un vial subcutáneo entiendo que no lo estamos mandando al punto de administración. Entonces, la pregunta es, ¿dónde se administra, quién lo administra y cómo se prepara eso? Un poco por protegernos ese alto impacto. Vale, pues a ver, la preparación y el acondicionamiento, digamos, en la jeringa de administración subcutánea se realiza aquí en el servicio de farmacia. Digamos que entraría dentro del circuito de citostáticos. Este medicamento es dispensado a hospital de día, y en hospital de día es donde se encargan de la administración a la paciente. Bueno, pues estamos protegidos, ¿vale? Eso es importante. Bueno, veo que no hay ninguna pregunta. Yo creo que también esto está relacionado por la claridad de tu exposición, María. Felicitarte de nuevo, darte las gracias a ti y a Virginia por la excelente tutorización. Ahora, creo que, perdón, Andrés Navarro nos pone una pregunta. Te da la enhorabuena por la presentación. ¿La paciente se administra la medicación en el hospital? Yo creo que nos hemos cruzado aquí y hemos dicho que sí, ¿no? Preparamos nosotros, acondicionamos. Acude una vez al mes, el día que está citada, a hospital de día, y en hospital de día es donde se le realiza la administración por vía subcutánea. Fenomenal. Pues nada, Andrés, esa es la respuesta. Pues nada, lo dicho, nos hemos ajustado muy bien también al tiempo, quitando ese pequeño retraso por algún problema técnico en el arranque. Muchísimas gracias, María. Muchísimas gracias, Virginia. Gracias también, se me había olvidado al principio, tanto a Alexion como a Kiowa Kirin,
que son los laboratorios que nos ayudan y nos permiten estar a todos conectados online una vez al mes. Muchísimas gracias, por supuesto, a todos vosotros por acompañarnos y recordaros que la próxima sesión es el 1 de diciembre, será coleangitis biliar primaria, un caso clínico desarrollado por el Hospital Universitario San Juan de Alicante, tutorizado por Manuel Bonete y expuesto por Marta Zayas en una sesión moderada ese día por Andrés Navarro. Muchísimas gracias a todos, un fuerte abrazo y arrancamos el día. Chao.